Hola, esta es una charla organizada para la comunidad y para las personas interesadas en informarse sobre el problema de la migraña. Es una charla como actividad de extensión organizada por la carrera de Medicina y la Cátedra de Clínica Médica y Especialidades del Instituto Académico Pedagógico de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Villa María. Hablemos un poco sobre los dolores de cabeza, que es un problema muy común y muy prevalente, porque en general sabemos que los dolores de cabeza pueden afectar hasta el 90% de la población si uno toma el periodo de un año. Distintas son las razones en general, pero es un problema muy prevalente. No solo eso, sino que está entre los 4 a 5 motivos de consulta en la guardia, en cualquier guardia general por supuesto, y está entre los 7º a 8º motivo de consulta de toda la medicina, y el primero, lejos, como motivo de consulta en la práctica neurológica. A veces uno cuando tiene dolor de cabeza, el entorno y uno mismo se puede preocupar por una causa, es decir, tengo algo malo, algo me pasa, y esto origina un montón de mitos y realidades que vamos a tratar de descifrar o de aportar con el transcurso de la charla. Hay que tener en cuenta un aspecto muy importante. Hay que tener en cuenta que el dolor puede ser atribuido a un problema específico. Ejemplo, una hemorragia cerebral por la rotura de un aneurisma, una meningitis, un traumatismo de cráneo, un hematoma o algún accidente vascular de algún tipo raro, y hay un sinnúmero de causas probables. Muchas de ellas son urgencias, deberían ser fácilmente identificadas en el contexto de los médicos de guardia, y por supuesto que eso va a merecer el tratamiento específico causal. Pero sobre lo que vamos a hablar en esta charla, que es para la comunidad, son sobre los dolores primarios. Los dolores primarios son dolores en los cuales su naturaleza o su causa no está establecida, son benignos, se pueden padecer a lo largo de la vida, y el paradigma, el modelo, el problema más prevalente es la migraña. Ustedes, para que tengan una idea, la migraña da cuenta del casi el 90% de las personas que consultan a una guardia por dolor de cabeza. La migraña afecta estimativamente al 18% de la población en mujeres y al 11% de la población masculina, en varones. Es importante tener en cuenta que el diagnóstico es clínico y tiene que ver con el antecedente familiar y el antecedente personal de sufrir recurrentemente dolores de cabeza, en su mayoría parecidos, que se presentan con las mismas características y a veces en las mismas circunstancias. El dolor tiende a ser pulsátil, que late, como si fuera un globo que se infla y se desinfla, tiene respuesta específica a ciertos tipos de medicamentos, los antimigrañosos. Es muy importante tener en cuenta que este dolor puede transformarse en un dolor crónico, recurrente, muy frecuente, y eso lo va a llevar a uno a consumir frecuentemente medicación calmante para el dolor o analgésica. Dentro de los dolores primarios también hay otros dolores que no lo vamos a desarrollar aquí, que tienen características muy específicas, que pertenecen más al ámbito de la neurología clínica y que tienen tratamientos específicos. Por lo tanto, vamos a hablar de la migraña. Se llama migraña porque duele medio cráneo, característicamente, y el diagnóstico clínico se hace por la presencia de náuseas, vómitos, molestia de la luz, molestia de los ruidos, molestia con el movimiento, por eso es que la persona tiende a estar quieta y a evitar cualquier tipo de actividad física. En ese momento compromete el intelecto. Uno cuando está con dolor de cabeza no puede funcionar normalmente, lo que le va a generar limitación funcional y discapacidad. La característica de esta enfermedad benigna, crónica y recurrente es que se dan con distintos periodos de tiempo, con mayor o menor frecuencia, estos dolores. Decíamos que el dolor de la migraña es el más frecuente, que afecta a un porcentaje importante de la población, que predomina en mujeres. Es la quinta causa de años vividos con discapacidad, según la publicación del score de la Organización Mundial de la Salud. Por lo tanto, no es un problema menor. Le va a dar limitación funcional, lo que le va a generar disconfort y limitación funcional y discapacidad a quien lo sufre. Eso a su vez le va a generar costos
individuales, porque deja de producir, esto está estudiado hoy en el ámbito médico, y por eso se jerarquiza el problema. Uno, cuando está con una migraña, no puede trabajar a gusto, ni estar de vacaciones a gusto, ni tener vinculación social o afectiva a gusto. Además, esto genera un costo muy importante en el sistema de salud. El concepto de la migraña tiene que ver con que una persona tenga dolores de cabeza históricos, digamos que se dan en el tiempo, con las mismas características. Por supuesto que uno tiene que tener un examen clínico normal, y todo esto constituye los elementos para hacer el diagnóstico. No hace el diagnóstico de una migraña una resonancia. Y a veces los dolores de cabeza, como no hay ningún elemento que caracterice el diagnóstico, no hay un análisis que diga migraña positiva, ni una resonancia que diga ese mismo diagnóstico, entonces a veces surgen, y tiene que ver con lo que hablábamos al principio, de mitos y realidades, que uno supone que la cabeza le duele por la humedad, el mal tiempo, el estrés, la columna, los alimentos, o hipótesis variadas, muchas de las cuales no son ni más ni menos que disparadores en una persona que tiene migrañas, ¿no? Entonces, dentro de lo general hay que tener en cuenta que es un problema que es tratable. Hoy hay muchas oportunidades para mejorar y controlar este problema y evitar el impacto que tiene en la persona que lo sufre. Está establecido el costo y el impacto personal, emocional, la carga que se llama, en la vida de la persona que tiene migrañas, sobre todo aquellos que tienen con más frecuencia. Y conceptualmente, yo no voy a hablar de medicamentos, pero sí voy a transmitir algunos conceptos. Uno tiene dos formas de manejar este problema: tratar el momento del ataque o tomar medicación preventiva. En el momento del ataque uno tiene que tener en cuenta que hay 4 o 5 tips que uno puede transmitir. Tratar temprano, no dejar pasar desde que empieza más de 1 hora, porque si no los medicamentos no funcionan. Tomar la medicación que sea eficaz y eficiente para cada uno. Si a mí me hace bien tal cosa, no quiere decir que a mi vecino o pariente le haga bien la misma cosa, y viceversa. Por eso uno necesita el tratamiento a medida. Cada persona tiene tolerancia y va a responder mejor o peor a los tipos diferentes de medicamentos. Y hay medicamentos comunes, como los antiinflamatorios o los calmantes comunes. Hay medicamentos específicos, como la ergotamina, que es de venta libre y es el producto que más se consume, y es muy eficaz porque es bueno, y puede administrarse y puede tomarse en la medida que se tome esporádicamente. Hay otro tipo de remedios que se llaman triptanes, que son caros, más específicos y más modernos, pero no mejores. Y el tratamiento preventivo, que quiere decir que aquella persona que tiene dolores con alguna frecuencia, tomar un tratamiento preventivo por un tiempo, tiende a evitar que el dolor aparezca. Lo mismo que pongo como ejemplo tratar la hipertensión. Uno no va tratando los picos de tensión, sino que va tomando una medicación para que no aumente la presión. En este caso es tomar una medicación para que el dolor de cabeza no aparezca. Decíamos que hay medicación específica y hay que tener en cuenta que uno debería tomar lo que le funciona. No hay que tomar lo que nos recomiendan, lo que nos opinen, pero que en nuestro caso no da resultado. Si no da resultado, uno debería buscar otro tipo de fármaco de otro grupo o medicación específica. Es muy importante que la medicación sea eficaz. Ese es un concepto claro, porque el no tomar un medicamento que eficazmente trate el dolor, voy a tener dolores y voy a tomar medicamentos, y como el medicamento no funciona, voy a tomar más calmantes, y eso me lleva al sobreuso de medicamentos, que se va a transformar en otro tipo de dolor. Por eso uno debe tener conceptos claros respecto a que hay medicamentos que son eficaces y deben utilizarse. Así como tratar los síntomas asociados. A veces es más molesta las ganas de vomitar o las náuseas o la molestia a la luz que el propio dolor. Respecto a prevención, algunos conceptos. Uno debería considerar el tratamiento preventivo si tiene 2 o más ataques de dolor de cabeza migrañosos por semana, o no están bien controlados, o si esto le genera limitación funcional y discapacidad. Otra alternativa es que tomo calmantes para el dolor y no responden, entonces, bueno, debería considerar el tratamiento preventivo. Hay hoy un número importante, más de 8 o 10 fármacos de diversa naturaleza que pueden utilizarse para prevenir los ataques de migraña. Y eso es una buena manera de controlar el problema y evitar indirectamente el sobreuso de medicación analgésica.
Por supuesto que si los ataques le dificultan la calidad de vida en algún aspecto, los preventivos están indicados. Hay que tener atención, lo mencionaba recién, al sobreuso de medicación analgésica, y hay que tener en cuenta, para redondear esta información general, que hay dos puntos para abordar cuando uno plantea enfocar el abordaje terapéutico o los tratamientos para la migraña. Uno de ellos es farmacológico, algo ya hemos comentado, y el otro es el tratamiento no farmacológico, que constituye un pilar, y yo diría que casi el 50% del éxito del tratamiento. Los medicamentos farmacológicos, ya los nombramos, eran específicos e inespecíficos, y algunos que sirven para tratar los síntomas, como las náuseas, etcétera, o la ansiedad, la inquietud, la sensibilidad exagerada a los ruidos y a la luz, o a los olores mismos, ¿no? Y el tratamiento no farmacológico, y esto es un pilar, y esto es donde podemos trabajar todos juntos, quienes padecen este problema desde la iniciativa individual, desde el ámbito de la consulta al médico general, que hay un montón de factores que uno podría intervenir para controlar la migraña y sobre todo evitar que la migraña se haga más frecuente. Hay que tener en cuenta que las actividades más frecuentes que se deberían abordar son ordenar el sueño, regularizar la alimentación, no importa tanto el tipo de comida, sino que la regularidad, hacer regularmente actividad física aeróbica y la regularidad de la mayoría de los ritmos que tenemos a diario. Por otro lado, hay técnicas cognitivas y conductuales, llamadas también técnicas de relajación, que nos van a permitir, junto con la actividad física y las actividades de promoción de salud general, reducir los factores emocionales y estresantes. Y por otro lado hay que tener en cuenta la comorbilidad, particularmente la comorbilidad psicológica, porque a veces estos cuadros de dolor crónico se asocian con síntomas de trastornos del ánimo, como depresión o ansiedad, que no hacen más que empeorar el dolor. Y mencionamos aquí que hay factores de riesgo para que el dolor se haga crónico. Y es ahí cuando podemos intervenir desde lo personal y trabajando junto con nuestro médico clínico o médico neurólogo, porque hay identificados estos factores que mencionaba de alguna manera recién indirectamente. Una persona que tiene trastornos del sueño, sobre todo ronquidos o apneas, o tiene un disturbio del sueño, tiene insomnio, es sedentario, tiene estrés crónico que no lo puede manejar, es tabaquista, tiene trastornos del ánimo. Esos son factores, entre otros, destaco algunos importantes, y son todos en su gran mayoría, como el sobrepeso, que también es un factor de riesgo, son todos controlables y en todos se puede intervenir para mejorarlo. Entonces, podemos empezar con un tratamiento que no es farmacológico, con todas estas alternativas que estamos planteando, y eso no va a ser más que disminuir la frecuencia y la intensidad de los ataques. Complementa lo no farmacológico los medicamentos que deberán ser seleccionados con el médico clínico o con el médico neurólogo. En conclusión, y para terminar esta charla introductoria, decimos que la migraña es un problema muy común, muy prevalente, que lo sufre mucha gente, y a veces es tan común ver en el entorno de quien tiene migraña que tiene otro familiar que parece ser común o normal. La cabeza no duele normalmente, le duele a aquellas personas que son migrañosas. Es un problema caro porque genera gastos directos e indirectos en quien lo sufre, y sí hay que tener en cuenta que hoy hay, desde mucho tiempo atrás, hay un montón de medidas que sirven para prevenir que se cronifique, medidas de promoción de salud y fármacos eficaces para tratar el ataque de dolor, y cuando estos ataques son frecuentes, prevenirlos. Con estos minutos queríamos desde la Cátedra de Clínica Médica y Especialidades de la carrera de Medicina de la Universidad Nacional de Villa María, como actividad de extensión, la idea, sobre todo teniendo en cuenta que el 12 de septiembre se conmemora o se recuerda la migraña y se lo difunde en todo el mundo porque es una enfermedad tratable, benigna, pero altamente discapacitante. La idea de estos pequeños minutos es tomar una idea de la información general, y nosotros, desde la cátedra de la carrera de Medicina, junto con el profesor Fabián Sáenz, que es el profesor titular de la cátedra, vamos a abrir un espacio para preguntas y respuestas el jueves 1 de octubre a las 18:30 horas en este link de Meet que pertenece a la Universidad de Villa María,
y estar a disposición con todos ustedes. Muchas gracias por la atención.